Bueno, el día de hoy me complace muchísimo tener la presencia en Hecho en Oaxaca de una querida amiga, de María de la Luz Candelaria Chiñas. Ella es licenciada en Derecho por parte de la Universidad Regional del Sureste, es maestra en Derecho Constitucional por parte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, nuestra alma mater, y ha tenido distintos cargos que ha desempeñado en el estado de Oaxaca. Ha sido visitadora de la Procuraduría General del Estado de Oaxaca, de Justicia, del Estado de Oaxaca. Ha sido parte integrante precisamente como funcionaria de dicha Procuraduría en las comisiones redactoras del Código Procesal Penal y de la Ley de Justicia para Adolescentes. También se ha desempeñado como coordinadora en las comisiones de estudios jurídicos y de propuestas de las legislaturas, también por parte de la Fiscalía, de la hoy Fiscalía. Ha sido subprocuradora especializada en justicia de adolescentes, también ha sido presidenta del Consejo de Tutela, ha sido ponente en foros nacionales e internacionales y actualmente, es docente certificada de la TESEC con un perfil de capacitadora en fiscales y policías tanto en la República Mexicana, en toda la República Mexicana. Fue directora general del sistema DIF Oaxaca, ha tenido cargos diversos, también nos representó y ha sido una digna procuradora general de justicia en nuestro estado. Actualmente ella es consultora de un instituto, un organismo internacional, el Maya Med System International, conocido como USAID, en temas de proceso penal acusatorio, en investigaciones del delito y en perspectiva de género. También es directora del Instituto de Capacitación y Consultoría en el Sistema Acusatorio Adversarial y Justicia para Adolescentes, también dedicado a la capacitación de entes públicos y organismos privados en el Estado, desde esto del 2012 al día de hoy. Ha sido docente en la Universidad Regional del Sureste, su alma mater, y actualmente a la fecha es titular de la materia de Derecho Procesal Penal Acusatorio en el sistema actual, en el Sistema Penal de Justicia para Adolescentes y en los talleres de juicio oral de la Universidad Anáhuac en el estado de Oaxaca. Bienvenida, Candelaria. Muchísimas gracias, Ángeles, por la invitación. Con mucho gusto accedí para platicar contigo. Muchas gracias. Pues sí nos gustaría saber, con todo lo que yo he platicado y he dicho en esta semblanza, pues de una mujer de gran valía en el ámbito profesional, una mujer dedicada también a la investigación y al desarrollo prolífico en nuestro estado, para poder plantearse cuestiones de género, cuestiones dedicadas a los adolescentes, a los niños, y en el nuevo sistema acusatorio adversarial que estamos viviendo, pues es importante hablar con quien está empapada en esos temas. Por eso me da mucho gusto platicar el día de hoy contigo. Gracias. Sí me gustaría saber a qué te estás dedicando el día de hoy. Sí, actualmente me desempeño al frente de un instituto de capacitación como un órgano integrante de la sociedad civil y consultoría en el sistema acusatorio, en temas de derechos humanos, de perspectiva de género, y estamos coordinándonos con las barras, colegios de abogados, grupos de estudiantes de derecho y con la misma sociedad civil para dar cursos en todas las figuras e institutos procesales que implica este sistema de justicia, y que todavía, no obstante que Oaxaca fue pionero en el sistema acusatorio a nivel nacional, y estamos hablando que inició en el 2007, pues ya llevamos muchos años, tramo, ¿no? 13 años prácticamente, vamos a hacer 13 años, pero todavía la capacitación y la profesionalización de los entes operadores del sistema de justicia penal todavía va para una consolidación. Es decir, falta todavía en un gran sector mucho que hacer, porque además
como la reforma federal fue muy posterior a nuestra reforma estatal, evidentemente hubieron algunos cambios que originaron nuevos ajustes nuevos ajustes en la capacitación, y estamos hablando de que esto fue pues del 2016 para la fecha. Así que todavía hay mucho que hacer, y a través de mi instituto justamente realizamos cursos, diplomados, maestrías en coordinación con universidades públicas y privadas. Perfecto. Así Perfecto. Y entonces, ¿qué fue lo que más te hizo decidir crear ese instituto? Bueno, realmente fue lo siguiente, y lo sigue siendo, para mí sigue siendo una prioridad. Cuando inició el sistema en Oaxaca, evidentemente como personas que estábamos al frente de esas tareas desde las instituciones públicas, tanto el Poder Judicial como la Defensoría Pública, como la entonces Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, pues nos abocamos más a la capacitación de servidores públicos, ¿no? Es decir, a actualizar y a introducir en este nuevo enfoque de justicia, pues a jueces, a fiscales, a defensores, a policías, pero desde el punto de vista de entes públicos. Okay. Entonces, la mayor parte de los recursos, la energía, el tiempo fue hacia ellos. No dedicamos mucho tiempo en los primeros años a la sociedad civil, a la abogacía privada, ¿no? De tal manera a las universidades, por ejemplo, ¿no? Que son las semillas en donde tiene que desde ahí el alumno aprender el nuevo sistema y después salir ya para operarlo. Entonces, eso fue lo que a mí me motivó a crear el instituto, para darle prioridad ahora ya a este otro lado del escritorio, ¿no? A la sociedad en sus diversos sectores. Y por eso fue que hemos dado cursos en las 8 regiones del estado, con diversas universidades que operan en las 8 regiones del estado, públicas y privadas, principalmente privadas, con grupos de abogados, con estudiantes egresados. Entonces, esa fue la prioridad para, digamos, ir equilibrando un poco el trabajo que se hizo a nivel público con el trabajo privado. Y yo creo que es muy importante porque efectivamente a muchos pasos de haberse dado inicio ese cambio, pues nos vemos todavía que la parte del otro lado, diríamos, de instituciones que se capacitaron en ese momento, falta mucho todavía de qué hacer respecto de esa situación. ¿Por qué no nos hablas un poco de tu experiencia, diría yo, para poder contextualizar bien ese trabajo que el instituto que diriges hace, respecto de lo que te tocó ocuparte como parte actora en todo ese proceso de cambio penal que hubo? Sí, fueron experiencias inolvidables y muy enriquecedoras, sin duda, ¿no? Yo agradezco al destino que me haya permitido vivir esos momentos tan importantes para la vida pública de Oaxaca. Y sí, efectivamente, allá por el 2005 se empezó la propuesta para el estado de Oaxaca de convertir el sistema de justicia penal a un sistema con más enfoque acusatorio y abandonar el sistema mixto inquisitivo que veníamos ejerciendo. Se aceptó y se empezó a trabajar, se formaron comisiones por parte del Poder Judicial con algunos magistrados y jueces, por parte de la Procuraduría, su servidora coordinó esta comisión con algunos compañeros subprocuradores, algunos compañeros ministerios públicos. Se eligió el perfil de aquellos que les gusta estudiar, que les gusta el cambio, ¿no? Y también con una comisión de la entonces Procuraduría de la Defensa del Indígena, que es en donde estaba ubicada la Defensoría Pública, lo que hoy es la Defensoría Pública. De tal manera de que empezamos en la construcción de un anteproyecto de código, pues nos dio el gran reto para todos de estudiar, de meternos a los sistemas que ya habían iniciado en Latinoamérica. En otros países. En otros países. Viajamos grupos de magistrados, de defensores, de la Fiscalía,
para conocer cómo funcionaba el sistema acusatorio, por ejemplo, en Chile, ¿no?, en Colombia, Costa Rica, que eran países que ya se habían adelantado unos años a México. De tal manera de que eso nos sirvió bastante para después llegar acá y sentarnos a trabajar el anteproyecto del código, a discutir, y fueron experiencias interesantes porque de repente los criterios que sostenían unos, otros decíamos que no, etcétera, ¿no? Por ejemplo, se decía la deficiencia de la queja, la suplencia, ¿no?, en la deficiencia de la queja, pues era una figura muy común anteriormente, ¿no? Y ahora, pues, por virtud del principio de igualdad, se dice que ya no. Y entonces se insistía mucho en eso, otros decíamos que no. Eran debates muy interesantes, fue una experiencia de verdad jurídica enriquecedora. Y luego, después de que se termina de redactar el código, pues ya viene el otro proceso, ¿verdad?, que es el de platicar con los integrantes del Poder Legislativo, diputadas, diputados, para explicarles por qué se tenía que hacer el cambio, el contenido, las grandes ventajas y bondades de que Oaxaca abrazara una legislación de este corte, que es un corte más respetuoso de los derechos humanos, es un corte jurídico que permite mayor enfoque de perspectiva de género, de igualdad procesal, que al menos garantiza menos abusos, ¿no? Bueno, esto es a grandes rasgos una cuestión verdaderamente benéfica para el Estado, pero que sin embargo tendrá que seguirse aprendiendo y perfeccionando en el camino, porque yo me haría la pregunta y te haría la pregunta, esas fueron las participaciones, esas fueron las cuestiones de bajar, ver el derecho comparado, ver en otros países cómo estaban, cómo bajarlo a nuestro estado de Oaxaca, con todas las cuestiones que nosotros como propio estado tenemos. ¿Sí? Y yo te diría, ¿cómo ves ahora, a 13 años más o menos, cómo ves ahora a Oaxaca en ese tema y cómo ves al país en ese tema? Bueno, muy avanzado, sin duda. No hay punto de comparación ahora, de verdad, ver la actuación de los fiscales en las audiencias, de los defensores públicos en las audiencias, la manera en que ahora resuelven los jueces, o sea, hemos avanzado considerablemente. Ya hay muchos estudiosos en el tema, digamos, a nivel de infraestructura también Oaxaca avanzó mucho en el diseño de sus juzgados, de sus fiscalías. Yo recuerdo cuando teníamos que, después de que cubrimos la parte legislativa de realizar el código, de discutir, analizarlo, después vino la parte también difícil de la reingeniería institucional. La infraestructura. ¿Cómo hacer juzgados ad hoc? Ya no podrían seguir siendo aquellos juzgados en donde veíamos 5 o 6 escritorios en un mismo espacio, la gente amontonada, parados, ¿no?, en donde el juez allá en la privacidad de su oficina. No, ya no. Este sistema ya exigía otro tipo de diseño. Cambios lo mismo, en todos. las fiscalías igual, ya no podían ser esas agencias del Ministerio Público que están ahí a un lado del Palacio Municipal en un rinconcito. Tienen que ser agencias del Ministerio Público ya como toda una unidad, con una célula de policías, una célula de peritos, una célula de especialistas en solución amigable de los conflictos, en justicia alternativa. Entonces, eran también ponerse a trabajar en el diseño y ponerse a trabajar con el legislativo por la cuestión presupuestaria, ¿no? Que eso también es una gran limitante. Que también es una limitante, ¿no? Pero actualmente da gusto ver cómo en ese sentido avanzó mucho Oaxaca, llegamos a ser ejemplo, modelo en muchos, si no es que en todos los estados de la República. Yo recuerdo que durante muchos años estuvimos viajando para dar la experiencia que ya llevábamos un poquito más. Junto con nosotros entró Chihuahua. Y rebasamos, ¿no?, a Chihuahua. Y lo rebasamos un tiempo. Y bueno, desafortunadamente siempre hay momentos difíciles, ¿no?, por razones presupuestarias. Oaxaca pues no es un estado tan rico como los estados del norte. Eso nos fue colocando un poquito en desventaja, pero de cualquier manera no podemos decir que ya todo está bien y ya no hay nada que hacer.
todavía hay mucho que hacer, hay que seguir actualizándonos, hay que seguir capacitándonos, cada vez salen nuevos abogados, claro que ya salen con la materia estudiada, ¿no? Del sistema acusatorio. Ya todas las universidades en la Escuela de Derecho tienen las materias del sistema acusatorio adversarial en materia penal y procesal penal, pero sin duda hay que seguir actualizando. Es un trabajo muy arduo porque cada vez va siendo más enfático la mira hacia países de Latinoamérica, sobre todo, en el tema de la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, ¿no? Y no perdamos de vista que este sistema acusatorio centra los derechos humanos en el escenario del procedimiento, ¿no? Entonces, implica que nuestras policías deben saber hacer investigación del delito, persecución del delincuente, pero con un pleno respeto a los derechos humanos. Me parece que esa parte es fundamental, ¿no? En todas las carpetas de investigación, ¿no? Bueno, no solo todo lo relativo a las cadenas de custodia, sino precisamente el actuar, ¿no? El actuar del policía. Sí, son nuevas ¿no? figuras que son cuestiones que tienen que estarse actualizando constantemente. ¿No? Los nuevos enfoques, por ejemplo, ahora el enfoque del pluriculturismo, ¿no? El enfoque de protección a los derechos de las y los indígenas, el enfoque de la perspectiva de género, ¿no? Muchas cuestiones. Ya sea cuando son imputados o cuando son víctimas del delito, se tienen que aplicar esos enfoques. No dejar de y eso significa verlos, actualización. Por supuesto. Entonces es una tarea interminable. Yo te preguntaría, María de la Luz, entonces, ¿qué otras actividades realizas aparte de como consultora? En la consultoría precisamente, y también como abogada postulante, que inclusive veo esos señalamientos, ¿no? Porque como consultora estás en constante trabajo, en constante cambio. ¿Con qué instituciones has trabajado y qué cuestiones más ha hecho Luz María? Con Projusticia USAID trabajamos dando asesoría y cursos de capacitación a las fiscalías del país y a las defensorías también. Del país, públicas, a través de ellos. También trabajamos la integración, la creación de un manual de investigación con perspectiva de género para las fiscalías y un manual para las defensorías con perspectiva de género. También lo trabajé como consultora externa, hizo manuales que se ocupan ahora actualmente por todas las fiscalías, como parte de otros manuales más, desde luego, creadas por otras instituciones, que incluso hay protocolos de actuación que ha emitido la Corte, el sistema interamericano, el sistema universal, y que también se aplican para la operatividad de la investigación de los delitos, para la operatividad del procesamiento propiamente dicho, de momentos, por ejemplo, de la detención, ¿no? Momentos en los que se está desarrollando la audiencia, momentos en los que se va a resolver el conflicto de manera amigable, en fin, todas y cada una de las diversas figuras y etapas que conforman al procedimiento. Y que pues por necesidad, habría necesidad de hacer una serie de protocolos para la debida integración de todos estos procedimientos. Sin duda. Yo te agradezco muchísimo, Luz María. No sé si quisieras hacer algunas reflexiones, invitaciones, cuestionamientos y todo aquello que en este momento consideres útil para nuestros oyentes, las personas que nos están viendo y que pudieran en un momento dado acercarse. Me gustaría que indicaras el dato, cómo localizar a esta consultoría para el efecto de, pues como bien señalas, de capacitarse, de desarrollarse, de ser mejores abogados y pues aplicar mejor el derecho en estos nuevos sistemas de justicia que tenemos. Bueno, yo haría más bien una exhortación, porque con pleno conocimiento de causa yo estoy totalmente convencida que
tenemos hoy por hoy en México, en nuestro país, en nuestro estado, un sistema de justicia penal más respetuoso de los derechos humanos, que inhibe los abusos de las autoridades, que promueve además la igualdad entre las partes. Sin duda, me parece que tenemos un sistema más justo. Y tenemos que luchar porque este sistema no empiece a desvirtuarse, ¿no? a descabrajarse. Hay que pelear porque persista, tal y como las figuras e institutos procesales que la componen deben ser, porque sin duda esto nos va a llevar a un verdadero Estado de Derecho, a materializar una verdadera democracia. La democracia se materializa también en el sistema de justicia. El sistema de justicia es el termómetro del grado de democracia de un país, ¿no? Entonces, hay que seguir actualizándonos, hay que seguir trabajando en esto. De verdad, a mí me enorgullece ver cómo jóvenes estudiantes egresados de las diversas universidades, cómo concursan en estos programas de juicio oral que lanzan ciertos organismos internacionales, y ver la calidad de estudiantes que están saliendo, y hay que voltear los ojos hacia ellos, porque son jóvenes que salen sin contaminación de un sistema anterior, entonces con mucha facilidad lo aprenden y lo operan. Entonces, seguir en esta línea. Mi instituto está abierto, está a la disposición de todos, como consultoría, como asesoría y por supuesto como un instituto de capacitación. Es una sociedad civil que nació hace aproximadamente 7 años, 8 años, y nos encontramos en la calle de Quintana Roo 110A, en el centro, entre Humboldt y Berriozábal. Estamos ahí a sus órdenes para seguir promoviendo, yendo de la mano con el trabajo que hace el gobierno, yendo de la mano con el trabajo que hacen otros organismos civiles, otros institutos, las universidades, y todos en conjunto promoviendo este sistema de justicia. Pues Luz María, yo agradezco muchísimo tu visita, agradezco mucho la información, todo lo que nos has compartido en este momento, y yo invito a todos, como bien lo señala, todos somos parte de esta sociedad y generamos esos cambios. No podemos estar pasivos y estar sin estar generando todo ello con el estudio, con el esfuerzo, con la forma de modificar y de aplicar debidamente el derecho, como bien lo señalas. Yo deseo para todas esas nuevas generaciones de las cuales hablas, y efectivamente también me consta ver jóvenes tan llenos de vitalidad y tan llenos de conocimiento y de ganas de seguir aprendiendo y comprendiendo lo que es el derecho, pues que hay nuevas formas de concluir todo esto. Así es. Agradezco muchísimo tu visita y buenas tardes. Gracias por el espacio. Muchas gracias a todos. Hasta luego.